de Level Up. Hoy es domingo, lo que significa que tenemos Top 5. Y la semana pasada revisamos algunos juegos que les falta un poco de amor. Pero en esta ocasión revisaremos algunas consolas que nunca recibieron amor. ¿A qué nos referimos? A dispositivos de entretenimiento casero que nunca vieron la luz del día y viven en los libros de historia como prototipos del entusiasmo por las promesas de esta industria. Ya va, como que PlayStation. Seguramente ya sabes cuál está en el primer puesto. Así que sin más por el momento, yo soy Trash y vámonos con este Top 5. Comenzamos con la Taito Wow Wow, una consola diseñada entre Taito, los dueños de la cadena de televisión Wow Wow, y ASCII. Esta última no debe confundirse con el código estándar estadounidense para el intercambio de información ASCII. Dicha consola fue diseñada y construida con componentes de máquinas arcade, especialmente los que eran comunes dentro de los gabinetes de Taito. Yo jugué ese juego. La combinación era ideal para la compañía. Si recuerdas, Taito Pero yo lo jugué en mi PlayStation. era un verdadero titán en la industria. Fue responsable de grandes éxitos en los tragamonedas de la época, como Space Invaders, Bubble Bobble, Elevator Action y Double Dragon, entre muchos otros. Por lo menos, en papel, la idea de hacer una consola que pueda reproducir los grandes éxitos de la industria no era una mala idea. Oye, pero yo no jugué, yo no recuerdo si yo jugué eso en esa consola o no sé en dónde. ¿O sí? Pero eso no era todo. La Taito Wow Wow era una máquina revolucionaria para la época. Estaba equipada con una unidad de CD-ROM y tenía un receptor satelital que, en teoría, podía transmitir juegos. De acuerdo con reportes de la época, la consola fue cancelada debido a que el método satelital para descargar juegos era muy lento debido a las rutinas de corrección de datos. Simplemente no era factible. Sin embargo, el auge actual de los servicios de streaming y suscripción de juegos nos pone a pensar en lo adelantada que estaba la consola. Pues sí. O sea, la cancelaron porque cuando descargaban los juegos era muy lento. Ahora tenemos a Bandai Head, una interesante consola con una premisa emocionante. Imagínate que puedes jugar toda tu librería de Super NES en cualquier lugar. Sin embargo, vamos a poner entre comillas la palabra portátil porque las imágenes que aún sobreviven del aparato dejan ver que era más o menos del tamaño de una laptop. Esta interesante consola fue un intento más de Bandai por entrar al competido mercado del entretenimiento digital, que se suma al Pippin que hizo junto con Apple y al WonderSwan, la fatídica portátil diseñada por Gunpei Yokoi. Esta consola seguía una tendencia de Nintendo que era común, la de permitir a otros fabricantes incorporar sus productos en toda clase de dispositivos. Como ejemplos tenemos el Twin Famicom de Sharp, que podía reproducir los cartuchos y discos del Famicom. La televisión con Super Famicom o sea, podías poner los cartuchos ahí. Ok, no era una consola como tal. Era Sharp, y hasta el Panasonic Q, que podía reproducir DVDs y juegos de GameCube. Esta tendencia incluso dio origen a la temible alianza entre Nintendo y Philips, la cual engendró los terribles juegos de Zelda para CDI. Pero esa es historia para otro momento. ¿Por qué se ven ellos? Yo nunca había visto ese Zelda. Dispositivo con el poder de ejecutar juegos de Super Famicom no era alocado. Sin embargo, lo que nadie esperaba era una consola de sobremesa portátil. Desgraciadamente, esta fantasía nunca se materializó porque fue cancelada. Sobre esto se dice que pudo ser muy cara de fabricar y que las baterías duraban poco. Sin embargo, se especula que Nintendo fue la responsable de su cancelación, para evitar tener un competidor dentro del segmento portátil. ¿Cómo ves? ¿Te hubiera gustado Ellos tener dijeron, no, yo tengo mis propias consolas. La gente va a aprovechar en comprar esta. Super Famicom portátil? Y justo en medio tenemos humo en la forma del Action Game Master, una elusiva y ambiciosa consola portátil con CD-ROM que, en teoría, permitía reproducir juegos de NES, Super Nintendo y Sega Genesis. Además, se decía que tendría una pantalla LCD a color de 3.2 pulgadas, sintonizador de televisión, cargador de batería y un adaptador para autos. Esta consola fue trabajo de Active, una pequeña compañía que se dedicaba a lanzar juegos sin licencia. Su producto más notorio fue el Action 52, un multicartucho con 52 juegos de dudosa procedencia que muchas veces se ha colocado en las listas de los peores juegos de la historia. Esta consola se anunció en CES de 1994 y supuestamente se tenían muchas ganas de fabricarla. Sin embargo, esto nunca sucedió. Como dijimos, puro humo. Por supuesto, no había que ser un genio para saber por qué este proyecto estaba destinado al fracaso. Por ejemplo, el costo de producción de un aparato con la capacidad de reproducir juegos de dos consolas diferentes hubiera resultado en un producto sumamente costoso, sin mencionar voluptuoso, lo cual derrotaría su intención de ser portátil. En fin, se trata de una barbaridad que descansa como un pie de página en la historia de los videojuegos. Puedes reproducir estos juegos de estas dos consolas, pero sería muy caro, oye.
Seguimos con el Sega Neptune, consola que era un reflejo del problema de identidad múltiple que enfrentó Sega a mediados de los 90. Este fabricante de consolas estaba en un tremendo apuro cuando se dio cuenta que tenía hasta 6 plataformas vigentes: Genesis, Sega CD, 32X y Saturn en el segmento casero, y el Game Gear y Pico en el portátil, sin olvidar mencionar otros productos que combinaban aditamentos como el CDX, que integraba el Genesis con Sega CD. Y por poco se nos olvida el Sega Nomad, es decir, la edición portátil del Genesis. Y seguramente se nos olvidó algún otro dispositivo. Ya, pero si es así, todos se llamaban Genesis. ¿Qué? déjalo en la caja de comentarios. Para resumir, Sega estaba completamente loco durante los 90. Era el Dr. Frankenstein de los videojuegos. ¿Y qué es lo que se propuso para solucionar todo esto? Sí, como lo imaginas, lanzar un nuevo producto reiterativo, el Sega Neptune, que combinaría el Genesis y el aditamento del 32X. Como recuerdas, el 32X de Sega fue un fracaso comercial porque no pudo atraer la atención de los desarrolladores, ya que su anuncio llegó después del lanzamiento del Sega Saturn. Para aliviar lo anterior, Sega propuso lanzar el Neptune como una opción para atraer la atención hacia el aditamento. Sin embargo, la consola se acercaba peligrosamente a lo que ofrecía el Saturn, por lo que sin remedio, la consola fue cancelada. El sello consola en esta historia es que todos los esfuerzos de Sega se movieron para apoyar al Sega Saturn. Sin embargo, ya sabemos cómo termina esta historia. Una lista de consolas que nunca vieron la luz del mercado estaría completa sin el Super NES CD-ROM System, también conocido como el Nintendo PlayStation. Este capítulo en la historia de los videojuegos es uno de los más interesantes. Comienza durante la era del Super Nintendo y con Sony suministrando el chip de sonido de la consola, que a su vez fue diseñada en secreto por Ken Kutaragi, figura que ahora conocemos como el padre de PlayStation. Esta pequeña colaboración fue el detonante para que Sony quisiera entrar en la industria de los videojuegos, pero la historia dice que no querían arriesgarse con todo el paquete que conlleva lanzar un nuevo sistema. De esta forma, cuando Nintendo se acercó a ellos para producir el aditamento basado en CD-ROM, no pudieron ser más que buenas noticias para Sony. Y así, en 1988 se comenzó a desarrollar el Super NES CD-ROM System. Sin embargo, al mismo tiempo existía un desacuerdo entre ambas compañías, y se debe a la insistencia de Sony en controlar las licencias del formato de CD-ROM. Esta época es reconocida por el mandato de hierro de Hiroshi Yamauchi. Y como imaginas, no estaba nada contento con los acuerdos de las licencias. Nintendo básicamente quería controlar todo. Así que, desafiando toda doctrina japonesa, siempre, ¿no? Yamauchi acudió con Philips, el gran competidor de Sony, para trabajar en un nuevo acuerdo. Y el anuncio de dicha colaboración le llegó como un balde de agua fría a Sony. En junio de 1991, Sony anunció el PlayStation, un dispositivo compatible con CD-ROM para el Super Nintendo. Al día siguiente, sin avisarles ni nada, Nintendo anunció el mismo dispositivo, pero con Philips como aliado. Sin más, le pintaron un enorme dedo al pobre Sony. Y no está por demás decir que el sistema de ambas compañías nunca vio la luz del día. Al mismo tiempo, este anuncio dio origen a un nuevo competidor en la industria, cuyo nombre resuena con fuerza: PlayStation. Pero eso es historia para otra ocasión. Bueno, es como que no se quisieron poner de acuerdo porque querían tener como que la licencia de formato. Y pues de ahí nació PlayStation. Top 5. ¿Conocías estas consolas que nunca vieron la luz del día? ¿Sabías desde el inicio que PlayStation estaría en el número 1? Deja tu aporte en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal. Sin más, yo me despido. Soy Thrash y nos vemos el próximo domingo. Está interesante, porque habían consolas que yo ni siquiera conocía. O sea, yo solamente tuve un Nintendo, la Play y ya. Tuve más. No hay más.